Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Esmeralda Velázquez Soriano, con matrícula 21020439 de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este es el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? De la materia Derecho Procesal Penal, y el nombre de mi asesor es Rodolfo Elías González Montaño. Para el desarrollo de este reto, responderemos 3 preguntas en base a las lecciones 1 y 2 y a la lectura proporcionada por el mismo reto del autor Máximo Langer, y con título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. La pregunta número 1 nos dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Langer nos menciona que hay 2 análisis: el neorrealista, que señala que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas y otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales, y como segundo el análisis neomarxista, que sugiere que la difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial. Con estos conceptos, Langer nos dice finalmente: los análisis de redes enfatizan que las ideas se pueden diseminar de los países centrales a los periféricos, porque los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso en una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino tomado y efectos de redes sobre otros países. La siguiente pregunta es: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos consisten de 2 fases: la fase de investigación preliminar, también llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, también llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documenta toda la actividad procesal desde el comienzo, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que al juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Por otra parte, los códigos acusatorios eran acusatorios y orales, o sea que ambas partes se confrontan en un debate frente a la autoridad, y este consiste de 4 etapas: investigación, intermedia, de juicio y ejecución. Son escritas y orales, pues aquí hay una separación de roles que en el inquisitivo no había. Como lo vimos en las lecciones de este módulo, el Ministerio Público es el que se encargará de la fase de investigación y de obtener las pruebas necesarias, y el juez se encargará de juzgar según sea el caso sin tener conocimiento acerca del mismo. Son diferentes operadores jurídicos, teniendo a la defensa garantizando los derechos del imputado, también teniendo acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, con calidad jurídica del proceso, teniendo la certeza jurídica y debido proceso, siempre garantizando los derechos humanos de la víctima y el imputado. Y la última pregunta es: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activistas y reformadores en América Latina? Langer nos menciona que los abogados latinoamericanos de la red de
de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Esta red es un híbrido entre una red de expertos y una red de apoyo o movimiento social. Este trabajo se refería a ella como una red de expertos activistas. En esta clase de red, los expertos usan la legitimidad y el acceso que su pericia les da para avanzar sus propias creencias principistas sin servir a un movimiento social más amplio. Dado que los líderes de esta red son latinoamericanos, este trabajo se conceptualizará a este grupo como una red de expertos activistas del sur. Durante los 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo, advocacy e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que la USAID había comenzado en los 80 y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyó a la ola de reformas y proveyó fondos para viajes y actividades de la red, permitiendo a un número de miembros de la red poder vivir de su trabajo de apoyo a las reformas. Como cierre tenemos que el texto de Langer nos explica cómo los países latinoamericanos, incluyendo México, pasamos del sistema inquisitivo al sistema de justicia penal actual y cuáles fueron las circunstancias para que esto fuera de tal manera. Gracias a este nuevo sistema avanzamos como sociedad y cómo fue que países influencian a través de otros países para ya sea actualizarse o integrar algún sistema nuevo, como el penal en este caso. Pues gracias a esta reforma se ha convertido en el sistema que tenemos hoy en día y que fue una mejora para México, aunque aún nos falta mucho por mejorar y cambiar para el bien del país. Gracias.